Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Los faros delanteros surcaban la oscuridad como instrumentos quirúrgicos, revelando nada más que asfalto agrietado y la ocasional grava que levantaban mis neumáticos. La carretera del Condado 47 se extendía frente a mí como una acusación vacía e implacable como solo pueden ser las rutas rurales a las 3 de la mañana. Había tomado este atajo una docena de veces antes, atravesando los pinares para evitar las obras de la interestatal, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche el silencio presionaba contra mi parabrisas con un peso casi físico. Mis manos se apretaron sobre el volante cuando otro marcador de milla pasó rápidamente. Su superficie reflectante captó mis luces altas por una fracción de segundo antes de desaparecer de nuevo en el vacío. La radio se había apagado hace 15 minutos. Ni siquiera estática para hacerme compañía, solo el zumbido constante de mi motor y el susurro del viento a través de la ventana rota del pasajero. No pude sellarla bien. Fue entonces cuando lo vi. Un caballete de madera estaba justo en medio de la carretera a unos 50 m. Alguien había colgado lo que parecía un biberón de su travesaño. El plástico blanco brillaba en mis faros como un pequeño faro. La botella se balanceaba suavemente, aunque no sentía la brisa a través de mi ventana apenas abierta. Solté el acelerador y me dirigí hacia el obstáculo. Mi primer pensamiento fue obras en la carretera, pero no había conos naranjas, ni señales de advertencia, ni equipo a la vista. Solo este solitario caballete montando guardia sobre el asfalto vacío con esa botella colgando como un extraño adorno. La botella estaba vacía. Pude verlo al acercarme, reduciendo la velocidad a unos 32 km/h, completamente vacía, reflejando la luz de una manera que la hacía parecer casi luminosa. Mi estómago sintió una molestia. Un pequeño retortijón que me dije era solo cafeína y cecina de gasolinera. Me metí en el carril izquierdo para rodearlo. El procedimiento habitual para los escombros de la carretera. Simple, lógico. Pero al llegar mi parachoques delantero al caballete, algo me hizo mirar por el retrovisor. El caballete caminaba, no caminaba. No era del todo correcto. Se movía, sí, pero con una precisión mecánica que sugería articulaciones y bisagras en lugar de músculos y huesos. El travesaño se había convertido en algo así como un torso y lo que había tomado por las patas del caballete se había desdoblado, extendido. Se movían con una deliberación arácnida, cada paso cubriendo una distancia imposible. Pisé más fuerte el acelerador. El velocímetro subió a 64-80-96 km/h. El motor rugió en señal de aprobación. Ansioso por devorar los kilómetros que me separaban de lo que acababa de presenciar. Pero cuando volví a mirar por el retrovisor, el coche seguía allí, manteniendo la misma distancia de mi parachoques trasero, quizás a unos 6 m. La botella vacía rebotaba con cada paso, iluminando mis luces traseras con pequeños destellos rojos. 112 a 18 km/h. La línea amarilla punteada se convirtió en una mancha continua de pintura bajo mis ruedas. Los árboles se desdibujaban a ambos lados, centinelas oscuros que se precipitaban hacia un horizonte que no podía ver. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un ritmo que parecía coincidir con los pasos mecánicos que de alguna manera podía oír por encima del rugido del viento y el motor. Tic, 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 tic. Iba a 145 km/h, más rápido de lo que jamás había conducido en esta carretera estrecha. Pero la cosa detrás de mí nunca retrocedió, tampoco ganó terreno, simplemente mantuvo el ritmo. La botella continuó su suave balanceo, hipnótica en el resplandor rojo de mis luces de freno. Mi mente racional intentó imponerse, un truco de la luz, tal vez.
La fatiga jugando con mi visión periférica. Había estado conduciendo durante 6 horas seguidas, ¿no? Volviendo del funeral de Sarah en Portland, haciendo el largo viaje a casa porque no podía permitirme otra noche en un motel. El dolor puede hacer cosas en la percepción de una persona. El estrés podía manifestarse de muchas maneras. Pero cuando solté el acelerador para comprobar esta teoría, bajando la velocidad a 110 km por hora y luego a 95 km por hora, la cosa también aminoró la marcha, se ajustó a mi ritmo. Esas patas articuladas continuaron su paso mesurado sin perder el ritmo. El velocímetro marcaba 160 km por hora cuando finalmente desistí de intentar dejarlo atrás. A esa velocidad, el mundo exterior se volvió abstracto, solo indicios de paisajes pintados a grandes trazos de negro y gris. Pero en mis retrovisores, claros como la luz del día, esa figura de madera mantenía su persecución constante. El biberón colgaba recto sin balancearse, como si la velocidad lo hubiera estabilizado de alguna manera o como si lo que lo llevaba hubiera encontrado su ritmo. Intenté cambiar de carril de nuevo, zigzagueando por la carretera vacía como un conductor ebrio. La cosa seguía cada movimiento, manteniéndose exactamente a 6 metros de mi parachoques. Cuando tomé una curva larga a la derecha, cortó la esquina con precisión matemática, sin vacilar en sus patas de madera. Se me secó la boca. Cogí la botella de agua del portavasos con mano temblorosa, con la mirada fija en el camino y el retrovisor. El agua sabía a cobre y a miedo. ¿Qué demonios es esa cosa? La pregunta me rebotaba en la cabeza como una bola de pinball, golpeando cada superficie de racionalidad que podía reunir sin encontrar una respuesta satisfactoria. Los caballetes de madera no caminan, no se despliegan como insectos, no persiguen vehículos a toda velocidad cargando biberones como una ofrenda retorcida. Pero ahí estaba, reflejada en el retrovisor con una claridad innegable. Volví a probar la radio, desesperada por cualquier sonido que me anclara a la realidad. Una descarga de estática salió de los altavoces, luego algo que podrían haber sido voces distantes y distorsionadas. Subí el volumen esforzándome por distinguir las palabras, pero solo oía sonidos que parecían llantos o quizás risas. La distinción parecía importar menos con cada kilómetro que pasaba. El camino empezó a ascender serpenteando por una serie de colinas que había olvidado. Mi motor trabajaba con más fuerza, reduciendo la marcha automáticamente a medida que la pendiente se hacía más pronunciada. En el espejo, la figura de madera ajustó su paso sin perderlo. Esas piernas articuladas se comían la pendiente con la misma facilidad que las superficies planas. Pasé un letrero. Dom 24 kilómetros hasta la civilización, hasta las farolas, los restaurantes nocturnos y la gente que podría dar una explicación racional a lo que estaba experimentando. O mejor aún, gente que tal vez no viera nada en absoluto en mi retrovisor, confirmando que el agotamiento y el dolor finalmente me habían empujado al otro lado de un precipicio invisible. Pero, ¿y si lo veían? La idea me hizo sudar las manos contra el volante y si entraba en el estacionamiento de la parada de camiones nocturna a las afueras de Dobny y esta cosa me seguía justo debajo de las luces fluorescentes. Y si otras personas veían esas piernas de madera plegarse y extenderse con precisión mecánica. ¿Vían esa botella vacía balanceándose como un péndulo marcando el tiempo? ¿Y entonces qué? Coroné la colina y comencé el largo descenso hacia el valle, donde deberían haber sido visibles las luces de Miltop. Pero el valle estaba oscuro, completamente oscuro, como si el pueblo simplemente hubiera desaparecido o nunca hubiera existido. Mis faros barrían el paisaje vacío, atrapando nada más que más árboles y más caminos que se extendían interminablemente por delante. El indicador de combustible marcaba menos de un cuarto de tanque. ¿Cuánto tiempo he estado conduciendo? La pregunta me golpeó con repentina urgencia. Había llenado el tanque en Portland comenzar el viaje a casa. No, eso fue cuando esta mañana, ayer,
La línea de tiempo se sentía fluida, poco fiable, como tratar de contener agua en las manos ahuecadas. Miré el reloj en mi tablero, 3:17 de la mañana, pero eso no podía ser correcto. Había empezado a conducir al atardecer. Planeaba estar en casa a medianoche como muy tarde, a menos que hubiera estado conduciendo en círculos, a menos que este camino no fuera donde yo pensaba que iba, a menos que las señales de salida que había estado siguiendo me estuvieran llevando a otro lugar por completo. En el espejo, la figura de madera continuó su implacable persecución. El biberón captó mis luces traseras, parpadeando en rojo con cada paso como un pequeño corazón que late. Tic, 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 tic. El sonido era definitivamente audible ahora, penetrando el ruido del viento y el motor con una claridad cristalina. Subí la ventanilla del pasajero por completo, encerrándome en el aire acondicionado y mi propia respiración agitada. Pero el sonido persistía. Si acaso parecía más fuerte, más insistente, intenté recordar el último punto de referencia que había reconocido, el último sitio familiar que me había convencido de que seguía en el camino correcto, que seguía dirigiéndome hacia casa y la cordura y una explicación racional para todo esto, pero mi memoria se sentía borrosa, poco fiable. Habría habido una gasolinera 32 kilómetros atrás, una granja con una luz en el porche. ¿O habían sido sueños, alucinaciones ilusorias proyectadas sobre un tramo interminable de asfalto desconocido? El velocímetro seguía marcando 160 kilómetros por hora. Mi indicador de combustible estaba casi vacío, pero de alguna manera el motor seguía funcionando. Seguía arrastrándome hacia adelante a través de la oscuridad, mientras esa cosa mantenía su ritmo imposible detrás de mí. Empecé a preguntarme si seguía conduciendo. El pensamiento llegó con una claridad repugnante, como despertar de un sueño, solo para darte cuenta de que sigues soñando. ¿Y si me hubiera quedado dormido al volante hace horas? ¿Y si mi coche estuviera estacionado en una zanja en algún lugar con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, mientras mi mente inconsciente inventaba esta búsqueda interminable? O peor, ¿y si nunca hubiera salido de Portland? ¿Y si el funeral de Sarah hubiera sido el punto de quiebre? El momento en que el dolor y la culpa finalmente abrumaron cualquier defensa que hubiera construido contra la verdad de lo que había hecho. La figura de madera en mi espejo pareció asentir como si hubiera escuchado mis pensamientos. El biberón se balanceó una vez suavemente como un metrónomo marcando el ritmo de mis dudas. Tic, tic, tic. Levanté el pie del acelerador, dejando que el velocímetro bajara por primera vez en lo que parecieron horas. 80 millas por hora, 70. La cosa detrás de mí igualó mi ritmo. Exactamente. Nunca ganando, nunca retrocediendo. Cuando detuve el coche por completo en medio de la carretera, también se detuvo. Inmóvil a 6 metros de mi parachoques como un centinela esperando órdenes. Encendí las luces de emergencia cuyo destello rítmico pintó el interior de mi coche de ámbar y sombras alternadas. En el retrovisor, la figura de madera se iluminaba y se ocultaba. Iluminada y se ocultaba como algo atrapado entre dimensiones. El biberón ya no estaba vacío, no podía ver qué había dentro. El líquido era oscuro, casi negro, bajo el resplandor rojo de las luces traseras, pero definitivamente estaba lleno. El biberón se abombaba ligeramente a los lados, como si estuviera bajo presión por lo que le hubieran vertido. Estacioné el coche y encendí la luz de techo, inundando el interior con una intensa luz blanca. Al mirar por el retrovisor, vi mi propio rostro reflejado, ojos hundidos, barba incipiente, con una expresión que no reconocí. Tras mi reflejo, visible a través de la ventanilla trasera, no había más que carretera vacía y oscuridad. La figura de madera había desaparecido. Me giré en el asiento, mirando directamente por la ventanilla trasera en lugar de apoyarme en el retrovisor. El camino a mis espaldas se extendía en la oscuridad, vacío de todo, salvo del eco desvanecido de las luces de emergencia.
Ni caballete, ni piernas articuladas, ni biberón lleno de líquido oscuro, nada en absoluto. Apagué la luz del techo y volví a mirar por los retrovisores. Seguía sin ver nada, solo mis propios ojos mirándome, abiertos por la confusión y algo que podría haber sido alivio. La radio cobró vida sin previo aviso, llenando el coche con el sonido de una voz de mujer. Anuncia de desaparición tras no poder volver a casa por la estática. Se tragó el resto de la frase, pero capté fragmentos. Vehículo localizado aproximadamente y las labores de búsqueda continúan antes de que la señal se disolviera por completo. Apagué la radio con dedos temblorosos. El indicador de combustible marcaba completamente vacío. La aguja descansaba por debajo de la línea roja, pero el motor seguía funcionando al ralentí suavemente, como si funcionara con algo más que gasolina. Volví a poner la marcha y pisé suavemente el acelerador. Empezamos a avanzar de nuevo, mis faros revelando el mismo tramo interminable de asfalto que había estado siguiendo. ¿Cuánto tiempo ya? El velocímetro volvió a subir a 160 kilómetros por sin ningún esfuerzo consciente por mi parte, como si el coche supiera a dónde tenía que ir y a qué velocidad llegar. En el retrovisor, a 6 metros detrás de mi parachoques, la figura de madera reanudó su paso mecánico. El biberón colgaba de su travesaño lleno de nuevo, balanceándose suavemente con cada paso imposible. Tic, 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 tic. Ya no intentaba dejarlo atrás, ya no buscaba salidas, puntos de referencia ni señales de civilización. Simplemente conducía siguiendo la carretera a donde quiera que me llevara, mientras detrás de mí esa figura implacable seguía mi ritmo de huida. El biberón seguía balanceándose, su oscuro contenido chapoteando suavemente contra las paredes de plástico. Y aunque no me atrevía a mirarlo directamente durante más de unos segundos, empezaba a sospechar que sabía exactamente qué contenía. Después de todo, algunas ambiciones te persiguen por muy rápido que corras. Algunas deudas solo se pueden pagar con el tiempo, la distancia y la interminable repetición del vuelo. Y algunos caminos, una vez tomados, no conducen a ninguna parte, excepto al lugar donde aprendiste por primera vez lo que significa estar verdaderamente perdido e irremediablemente. El haz de luz de los faros atravesaba una oscuridad que parecía contraatacar. Denso como el alquitrán y el doble de opresivo, llevaba 3 horas bajo tierra cartografiando los túneles inferiores de las minas de cobre abandonadas para el estudio geológico, pero algo no encajaba en cuanto descendí más allá de los 12 metros. El aire tenía un sabor metálico, no a depósitos de mineral, sino a algo más, algo orgánico y rancio, como si hubiera aguantado la respiración demasiado tiempo. Mi respiración resonaba extrañamente en el estrecho pasaje. El sonido rebotaba en las paredes que se acercaban a cada paso. El sistema de túneles no figuraba en ninguno de los planos originales de la mina. Un descubrimiento que debería haberme entusiasmado profesionalmente, pero que en cambio me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Quienquiera que hubiera excavado estos pasajes lo había hecho hacía poco. Las marcas de las herramientas aún se notaban en la tierra rica en arcilla. La temperatura bajó notablemente a medida que me adentraba y mi respiración formaba nubes pálidas que se disipaban demasiado rápido en el aire denso. Algo en la forma en que el sonido viajaba allí me parecía extraño. Las conversaciones parecían llegar desde distancias imposibles, aunque estaba solo allí abajo, al menos se suponía que debía estar solo. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un sonido húmedo y rítmico, como el de alguien trabajando arcilla con las manos. El ruido empezaba cada vez que dejaba de moverme, como provocado por mi inmovilidad. Cuando grité, mi voz regresó desde las profundidades, distorsionada y de alguna manera burlona. El eco duró más de lo que la física debería permitir en espacios tan reducidos. Seguía adelante, impulsado por una curiosidad profesional que se transformaba rápidamente en algo más urgente. La necesidad de comprender lo que me esperaba antes de que alguien me comprendiera primero.
El túnel empezó a ensancharse, abriéndose a una cámara que no esperaba. Mi linterna frontal recorrió las toscas paredes de yun decoradas con símbolos que no reconocí, tallados profundamente en la superficie de la arcilla. Parecían marcas tribales, pero su disposición no seguía ningún patrón que pudiera identificar. Algunas parecían frescas, aún marcadas con virutas de herramientas, mientras que otras parecían antiguas, desgastadas por innumerables manos que las tocaban. El aire se volvió más denso, casi viscoso, con un aroma que me recordaba a talleres de cerámica y a algo más, algo primitivo y perturbador. Me cubría la garganta, haciendo que cada respiración se sintiera sustancial, como beber polvo. Saqué mi teléfono para documentar la cámara, pero la pantalla parpadeaba de forma extraña, proyectando sombras que se movían independientemente de mis movimientos. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la cámara se alzaba una figura completamente inmóvil, tallada en la misma tierra rica en arcilla que formaba las paredes. Pero no se trataba de un artefacto antiguo ni de una escultura primitiva. Era yo. Cada detalle era perfecto, desde la forma en que mi cabello caía sobre mi frente hasta la posición exacta de la cicatriz en mi nudillo izquierdo. Incluso mi ropa estaba replicada con una precisión imposible. Hasta la mancha de café en mi chaqueta de campaña de esa mañana. Mi versión de arcilla estaba de pie con los brazos a los lados, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, la misma postura en la que había estado al examinar los símbolos de la pared momentos antes, pero ahora estaba de pie a la derecha. Después de haberme movido varios metros desde entonces, ¿cómo podía haber capturado una posición que había ocupado segundos antes? Me temblaban las manos al dirigir el haz de luz de los faros sobre la superficie de la figura. La luz reveló intrincados símbolos tribales que cubrían cada centímetro de la piel de arcilla, similares a los tallados en las paredes, pero de alguna manera más complejos, más vivos. Parecían latir suavemente bajo la luz, como si la arcilla conservara algún calor residual. La figura tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con una respiración constante e hipnótica. No era la respiración de los pulmones, sino algo más. La compresión y expansión de la tierra misma, como si la atmósfera de la cámara se procesara a través de órganos de arcilla. Con cada respiración, un fino polvo rojo escapaba de entre sus labios, flotando en el aire como sangre en suspensión. Di un paso más cerca, fascinado a pesar de todo mi instinto, gritándome que corriera. La artesanía era imposible. Ninguna mano humana podría lograr tal detalle, especialmente no en este entorno rudimentario. Sin embargo, allí estaba un reflejo perfecto de mí mismo, plasmado en tierra y misterio. El polvo rojo comenzó a espesarse, formando pequeñas nubes que flotaban hacia mí con un propósito deliberado. Cuando las partículas alcanzaron mis fosas nasales, sentí que se me cerraba la garganta, no por una reacción alérgica ni una obstrucción física, sino por algo mucho peor. Mi voz simplemente se desvaneció como si el polvo absorbiera mi capacidad de emitir sonidos. Intenté hablar, gritar, pero no salió nada, excepto un leve silbido. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que el aire mismo estaba cambiando, volviéndose más pesado, más sustancial. Cada respiración era como tragar arena y podía sentir el sabor de la arcilla cubriendo mi lengua, llenando mi boca con el sabor de la tierra profunda y cosas antiguas. La respiración de la figura de arcilla se intensificó. Su pecho se elevó más con cada inhalación. Más polvo rojo brotó de su boca ahora, creando un pequeño remolino en el centro de la cámara. Los símbolos tribales en su piel comenzaron a brillar débilmente, no con luz, sino con una oscuridad interior que los hacía visibles contra la superficie de arcilla. Me tambaleé hacia atrás, el haz de mi linterna frontal bailando salvajemente por las paredes mientras mi coordinación fallaba. Los símbolos grabados en las paredes de la cámara se movían ahora, cambiando y reorganizándose como texto viviente, reescribiéndose en tiempo real. Deletreaban advertencias en idiomas que no podía leer,
pero de alguna manera entendía. Vete, corre, no regres. Pero mis pies no obedecían. El polvo de arcilla se había asentado en mis pulmones. Cada respiración traía más tierra dentro de mí, transformando mis vías respiratorias en algo sólido y extraño. Sentía que mi pecho se volvía más pesado. Mi corazón latía amortiguado, como envuelto en una tela gruesa. El aire no solo se convertía en arcilla, yo me convertía en arcilla, molécula a molécula, respiración a respiración. La figura abrió los ojos. Eran mis ojos, pero llenos de la profunda oscuridad de espacios subterráneos donde jamás había penetrado la luz. Seguían mis movimientos con precisión líquida, siguiendo mis desesperados intentos de retirada. Cuando nuestras miradas se encontraron, me vi reflejado infinitamente en esas pupilas terrosas, una pesadilla recursiva de identidad plegándose sobre sí misma. Mi versión de arcilla sonrió y el polvo se desprendió de sus dientes como la arena de un reloj de arena. Levantó una mano y vi mis propios dedos, los verdaderos, comenzar a moverse en perfecta sincronización. Ya no controlaba mi cuerpo, me controlaba a mí o nos controlábamos mutuamente o ya no había diferencia. Luchando contra la parálisis que se extendía desde mis pulmones llenos de arcilla, me obligué a darme la vuelta y correr. Sentía los pies pesados. Cada paso me exigía un esfuerzo enorme, como si esperara entre lodo espeso. Tras mí, oía el sonido de pies de arcilla siguiéndome, igualando mi ritmo con exactitud, sin perseguirme, sino acompañándome como una sombra dotada de sustancia. El túnel parecía más largo al salir, extendiéndose imposiblemente mientras luchaba por salir a la superficie. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico, y cada uno de ellos traía más tierra a mi organismo. Podía saborear minerales y agua ancestral. El sabor de cosas enterradas y olvidadas hacía tiempo. Mi garganta estaba completamente sellada. La voz se había ido para siempre, reemplazada por el silbido hueco del viento a través de las tuberías de arcilla. Los símbolos tribales de las paredes seguían mi progreso, reorganizándose para deletrear nuevos mensajes a mi paso. No puedes dejar lo que te has convertido. La arcilla recuerda, ahora estás en casa. Llegué al pozo principal y comencé a subir. Mis manos resbalaban sobre peldaños que parecían más blandos que el metal, más flexibles, como arcilla moldeada para asemejar peldaños de escalera. Cada uno dejaba polvo rojo en mis palmas y me di cuenta con creciente horror de que estaba dejando huellas, mis huellas en el metal revestido de arcilla, como si hubiera estado aquí abajo antes, marcando mi paso muchas veces. La luz del día se sintió como una agresión física cuando finalmente emergí de la entrada de la mina. El sol parecía demasiado brillante, demasiado duro después de la suave oscuridad de abajo. Jadeé intentando expulsar la arcilla de mis pulmones, pero el sabor permaneció cubriéndolo todo con el aroma de la tierra profunda. Conduje a casa en silencio, sin poder hablar, sin poder pedir ayuda a nadie. Sentía la garganta alterada para siempre, como si la arcilla hubiera echado raíces allí, transformando la carne en algo más maleable, más receptivo a las presiones subterráneas y a los ritmos ancestrales. Esa noche soñé que trabajaba la arcilla con las manos, moldeando figuras en la oscuridad absoluta, mientras los símbolos tribales se escribían en mi piel. En el sueño comprendí que la cámara no había sido tallada con herramientas humanas, sino por innumerables manos como las mías, trabajando en la oscuridad, creando copias perfectas de sí mismas para dejarlas atrás cuando finalmente emergieran transformadas. Desperté y encontré polvo rojo en la almohada y arcilla bajo las uñas, aunque no recordaba haber tocado ninguna de las dos. Mi reflejo en el espejo del baño se veía mal. No era radicalmente diferente, sino sutilmente alterado, como si mis rasgos hubieran sido remodelados por manos cuidadosas e invisibles durante la noche. Han pasado 3 días desde mi encuentro en la mina y sigo sin poder hablar. Las pruebas médicas no muestran ningún problema con la garganta, los pulmones ni las cuerdas vocales. El médico sugiere trauma psicológico,
mutismo inducido por estrés, pero yo sé que no es así. La arcilla sigue ahí esperando, transformándome por dentro. Sigo descubriéndole poses que no recuerdo haber adoptado, posturas que me resultan familiares y a la vez extrañas, como si mi cuerpo estuviera practicando para una futura actuación. A veces me sorprendo permaneciendo completamente inmóvil durante minutos, apenas respirando, sintiendo el peso de la tierra en el pecho y el recuerdo de los símbolos tribales ardiendo tras mis párpados cerrados. Lo más extraño es lo natural que se siente, el silencio, la quietud, la sensación gradual de convertirme en algo más que completamente humano. Una parte de mí quiere volver a la cámara para ver si mi doble de arcilla sigue ahí, respirando polvo y con mi rostro. Otra parte sospecha que en realidad nunca me fui porque a veces tarde por la noche cuando la casa está en silencio, oigo el sonido de la arcilla húmeda siendo trabajada por manos invisibles. Y sé con certeza que eso me aterroriza y me reconforta a partes iguales que en las profundidades de una cámara decorada con símbolos vivientes. Mi otro yo sigue de pie en perfecta quietud, respirando polvo rojo y esperando a que recuerde quién soy realmente. Las marcas tribales en mi piel empiezan a notarse. El ganado no debería haber estado parado así. Lo noté por primera vez cuando me acerqué a la puerta para asegurar el pestillo de la tarde. 23 cabezas de Angus negro dispuestas en un círculo perfecto, inmóviles como las lápidas de un cementerio, sin cambiar el peso de una pezuña a otra, sin silbidos perezosos de la cola, sin masticar sin sentido, solo el silencio extendiéndose por el pasto como una respiración contenida. Las luces azules aparecieron cuando alcancé la manija de la puerta. Se materializaron sin fanfarrias. 6 orbes de zafiro eléctrico flotando a 15 pies sobre la hierba, proyectando un resplandor frío sobre mi manada. La luz no se comportó como ninguna iluminación que hubiera conocido en 40 años de trabajo en el rancho. Parecía penetrar en los animales en lugar de reflejarse en sus pieles, convirtiendo sus pelajes negros en algo que absorbía en lugar de simplemente oscurecer. Me quedé congelado. Mi mano suspendida a centímetros del pestillo de metal oxidado. Las luces pulsaban al unísono, un ritmo que parecía casi biológico, como ver el pecho de alguien subir y bajar durante un sueño profundo. Con cada pulso, el ganado se balanceaba ligeramente, como si respondiera a una música que solo ellos podían oír. Fue entonces cuando comenzó el canto. Descendía del robledal más allá del pasto, un sonido que me hizo doler los dientes. Voces metálicas se entrelazaban en armonías que parecían ignorar mis oídos por completo y resonar en mis huesos. La melodía, si podía llamarse así, consistía en notas que se doblaban y se retorcían sin llegar a resolverse en algo que mi mente pudiera clasificar como música. Me recordó a campanillas de viento hechas de acero quirúrgico, cada tono lo suficientemente agudo como para cortar. Di un paso atrás y la luz azul cambió conmigo. El movimiento fue sutil e inconfundible. Al raspar mi bota contra la grava, los 6 orbes retrocedieron exactamente la misma distancia. Al inclinar la cabeza para ver mejor, se inclinaron en perfecta sincronización. La comprensión me golpeó como agua helada en las venas. Reflejaban cada uno de mis movimientos con precisión mecánica. Al mirar hacia abajo, descubrí que la hierba bajo mis pies había cambiado. Dibujos en espiral, delicados como la escarcha, emergían del césped seco de agosto. Brotaban desde donde yo estaba intrincados remolinos que parecían crecer mientras los observaba. Los diseños me recordaban a los patrones de conchas que coleccionaba de niño en las playas de Galveston. Pero estos estaban mal de alguna manera, demasiado complejos, demasiado decididos. Latían al mismo ritmo que las luces flotantes, apareciendo y desapareciendo como pensamientos hechos visibles. Intenté convencerme de que estaba alucinando. El calor había sido brutal toda la semana, alcanzando los 40 Celsius por la tarde. Tal vez estaba deshidratado. Tal vez el estrés de la sequía finalmente había llevado mi mente al límite.
Pero el canto continuaba y las luces mantenían su paciente imitación y en lo más profundo de mi ser sabía que esto estaba sucediendo, lo aceptara mi cerebro o no. El ganado permanecía inmóvil con la cabeza vuelta hacia el centro del círculo, donde no había nada más que hierba vacía. Sus ojos reflejaban el resplandor azul como espejos oscuros y me di cuenta de que no parpadeaban. Ninguno de ellos. 23 pares de ojos fijos mirando al vacío, mientras voces metálicas los unían en un trance aún más profundo. Saqué el móvil del bolsillo pensando en llamar a mi vecino Jack o incluso al sheriff. Pero la pantalla no mostraba señal, no solo una recepción débil, una ausencia total, como si el dispositivo hubiera olvidado cómo ser un teléfono. La hora oscilaba entre las 9:47 de la noche y símbolos que no reconocía, marcas angulares que dolían al mirarlas directamente. Un nuevo sonido se unió al coro de los árboles. Pasos, pero no del todo correctos. El ritmo era irregular, como el de alguien que camina con demasiadas piernas o pocas. Daban vueltas alrededor del bosque a intervalos medidos, sin acercarse nunca, pero tampoco desapareciendo nunca. De vez en cuando vislumbraba movimiento entre los troncos de los robles, formas que podrían haber sido humanas si los humanos se movieran como sombras líquidas. Me encontré estudiando los patrones espirales con más atención, notando cómo parecían contener un significado que escapaba a mi comprensión. Relaciones matemáticas se revelaban en las curvas, fórmulas escritas en una escritura que mi educación jamás había conocido. Cuanto más miraba, más sentido cobraban, como si una parte de mi cerebro aprendiera a leer un idioma que siempre había conocido, pero olvidado. Eso me aterrorizaba. Más que cualquier otra cosa. Me obligué a apartar la mirada y concentrarme en asuntos prácticos. La puerta aún necesitaba cerrarse. Los caballos del prado lejano necesitaban revisión. Tareas normales que podrían anclarme a la realidad. Pero cuando intenté acercarme a la puerta, mis piernas no cooperaron. No estaba paralizada. Podía sentir músculos y huesos respondiendo a mis órdenes, sino moviéndose a través de algo más denso que el aire, como si el espacio a mi alrededor hubiera adquirido la consistencia de la miel. Las luces azules parpadearon con más intensidad y el ganado comenzó a girar. Lentamente, con la precisión mecánica de un reloj, los 23 animales giraron para mirarme. Sus ojos no me reconocían, ni rastro de la leve curiosidad que solía marcar su atención. Eran las escaleras vacías de los sonámbulos, ventanas a habitaciones donde no había nadie. En la creciente intensidad de esa extraña iluminación noté otros cambios. Los postes de la cerca proyectaban sombras en direcciones que desafiaban la posición de las luces. Mi propio reflejo apareció en la puerta metálica, pero se movió medio segundo por detrás de mis movimientos reales como una película mal sincronizada. Cuando levanté la mano para secarme el sudor de la frente, mi reflejo hizo lo mismo un momento después, con una expresión que yo no estaba fingiendo. El canto de los árboles se volvió más complejo, añadiendo capas que no había notado antes. Bajo las armonías metálicas detecté lo que parecían voces humanas. No eran exactamente palabras, sino la cadencia rítmica del habla en un idioma anterior a las sílabas. El sonido me resultó familiar, como nanas medio recordadas de la infancia, aunque estaba seguro de no haber escuchado nada parecido. Empecé a caminar de espaldas hacia la casa, poniendo a prueba mi teoría sobre las luces. Efectivamente, mantenían su posición con respecto a mi ubicación, creando la ilusión de que yo era el centro de un vasto mecanismo celestial. Con cada paso, los patrones espirales en la hierba se volvían más elaborados, extendiéndose hacia afuera como ondas en un estanque geométrico. La luz de la cocina me llamaba desde el otro lado del patio, un amarillo cálido contra un azul imposible. Necesitaba alcanzar ese espacio normal para demostrarme a mí mismo que la realidad aún existía más allá de este círculo de maldad. Pero cuanto más me alejaba, más parecía estirarse el paisaje, como si la distancia misma se volviera elástica.
La casa parecía a la vez más cerca y más lejos, como si la mirara a través de un espejo de feria. A mitad de camino del patio me di cuenta de que ya no oía mis propios pasos. La grava crujió bajo mis botas. Podía sentir la sensación subiendo por mis piernas, pero ningún sonido llegaba a mis oídos. En cambio, el canto metálico se había vuelto tan omnipresente que parecía surgir de dentro de mi cráneo. Las voces me enseñaban su canción, nota a nota imposible, y me encontré tarareando sin decidirlo conscientemente. Dejé de tararear de inmediato, mordiéndome la lengua con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. El dolor físico me tranquilizó, prueba de que algunas cosas aún funcionaban según reglas familiares. Pero cuando me toqué la lengua para comprobar si tenía algún daño, mis dedos quedaron limpios. A pesar del sabor metálico que me inundaba la boca, las luces azules habían empezado a descender. Se acercaron al ganado con la paciente deliberación de las aves que se posan. A medida que se acercaban, las formas de los animales se volvían menos nítidas. Sus bordes se difuminaban como si se vieran a través del resplandor del calor. Me froté los ojos y volví a mirar, pero el efecto persistía. Mi manada se estaba volviendo translúcida. Su sustancia parecía fluir hacia arriba en el resplandor que se acercaba. Corrí entonces, abandonando cualquier pretensión de comportamiento racional. Mis piernas bombeaban contra el aire elástico mientras la casa se negaba a agrandarse ante mi vista. Detrás de mí, el canto alcanzó un crescendo que me hizo doler los dientes y nublar la vista. El sonido ya no era solo audible, era táctil, presionando contra mi piel como manos invisibles. El pomo de la puerta de la cocina se sentía como la salvación bajo mi palma. Entré a trompicones y cerré la puerta de golpe, girando ambos cerrojos y corriendo las cortinas de la ventana. Bajo la familiar luz amarilla, rodeada de tazas de café y facturas sin pagar, intenté convencerme de que lo había imaginado todo, pero a través de la fina tela de las cortinas, la luz azul aún se filtraba en mi cocina. Y cuando pegué la oreja a la puerta, pude oír el canto que continuaba, no de los árboles ahora, sino directamente desde afuera, como si la fuente me hubiera seguido por el patio. Pasé la noche acurrucada en la mesa de la cocina, observando las sombras pasar por las ventanas, formas que podrían haber sido humanas si los humanos no se reflejaran en el cristal y se movían en perfecto silencio. Cuando finalmente amaneció, me armé de valor para mirar afuera. El pasto estaba vacío. No había ganado ninguna evidencia de que alguna vez hubiera estado allí. La hierba no mostraba espirales, ninguna marca de desgaste de 23 animales en formación. Incluso los postes de la cerca parecían recién pintados, aunque no los había tocado en años. Llamé a Jack para preguntarle si había visto mi rebaño, pero insistió en que había vendido el ganado hacía 3 meses después de la notificación de ejecución hipotecaria del banco. Tenía los documentos que lo demostraban, documentos que no recordaba haber firmado, pero que aún así llevaban mi firma. El agente inmobiliario confirmó que vivía en el pueblo desde la primavera, alquilando el pequeño apartamento encima de la ferretería. Pero recuerdo el rancho. Recuerdo 40 años de alimentar al amanecer y de las tareas vespertinas. Recuerdo el peso de las pacas de heno, el olor a arreos de cuero y el crujido específico de la puerta del granero que nunca se engrasó bien. Sobre todo recuerdo las luces azules y las canciones que me enseñaron melodías que todavía tarareo sin pensar. A veces tarde por la noche en mi apartamento, vislumbro el zafiro eléctrico reflejándose en el espejo del baño. Cuando me giro para mirar directamente, no hay nada allí, solo mi propio rostro con una expresión que no recuerdo haber tenido. Y si escucho atentamente el silencio, aún puedo oír voces metálicas que llaman desde distancias demasiado lejanas para medirlas. Cantando canciones que tienen perfecto sentido en un idioma que nunca me enseñaron, pero que de alguna manera siempre supe. Los patrones en espiral aparecen en mi café a veces, delicados remolinos que se forman y se disuelven antes de que pueda concentrarme por completo en ellos.
He aprendido a no mirar demasiado tiempo. La comprensión llega, la invites o no. Y algunos conocimientos te cambian de maneras que no se pueden deshacer. Sigo diciéndome que fue una alucinación provocada por el estrés, el calor y la lenta disolución de todo lo que creía saber sobre mi vida. La alternativa de haber vislumbrado algo vasto, paciente y completamente indiferente a las categorías humanas de lo real y lo irreal es demasiado grande para que mi mente la acoja. Pero tarde en la noche, cuando las paredes del apartamento parecen más delgadas que el papel y la oscuridad, tras mis ventanas late con ritmos recordados, me encuentro tarareando melodías que existen en frecuencias apenas por debajo del oído. Y me pregunto si las luces siguen ahí fuera, flotando sobre pastos vacíos, esperando a la próxima persona que necesite aprender su canción. El ganado nunca fue el objetivo. Creo que solo fueron la invitación. La verdadera pregunta no es si sucedió. La verdadera pregunta es si todavía está sucediendo de formas demasiado sutiles para la percepción consciente, pero lo suficientemente fuertes para los sueños. Y si la parte de mí que aprendió a leer esos patrones en espiral se fortalece cada noche, preparándose para el momento en que comprenderé por completo lo que las voces metálicas han estado tratando de enseñarme. Espero que ese momento nunca llegue, pero sospecho que la esperanza tiene muy poco que ver con ello. La casa de retiro olía a siglos de oraciones susurradas y cera para pisos. Una combinación que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio se instaló en mis pulmones como polvo de una tumba. Había venido aquí buscando claridad o quizás escapar del ruido que había estado creciendo en mi cabeza durante meses. El tipo de ruido que te hace cuestionar si los pensamientos que revolotean en tu cráneo son completamente tuyos. El hermano Frances me había asignado al dormitorio del tercer piso, una habitación larga con literas de hierro que crujían con cada movimiento. 24 camas en total, aunque solo la mitad estaban ocupadas durante este retiro en particular. Los otros hombres, en su mayoría de mediana edad como yo, se habían presentado con la cuidadosa cortesía de quienes llevan heridas invisibles. Todos estábamos allí por razones que no podíamos articular, atraídos por la promesa de silencio y contemplación. La primera noche transcurrió sin incidentes. Dormí mal. El colchón era delgado y los resortes chirriaban con cada giro, pero eso era de esperar. Lo que no esperaba era despertar a las 3:17 de la madrugada con la absoluta certeza de que alguien me observaba. La habitación estaba inmersa en esa peculiar oscuridad que solo existe en los edificios antiguos, donde las sombras parecían tener peso y sustancia. Las ventanas eran altas y estrechas y dejaban entrar la luz de la luna justa para crear charcos plateados sobre el suelo de madera pulida. Me quedé completamente inmóvil en mi litera de abajo, escuchando la familiar sinfonía de hombres dormidos, ronquidos, mantas que se movían, alguna palabra murmurada de un sueño. Pero había algo más, un sonido fuera de lugar. Clic, clic, clic. Rítmico, deliberado, como cuentas de madera rodando entre los dedos. Venía de algún lugar a mi izquierda, donde las literas estaban ordenadas contra la pared. Giré la cabeza lentamente, cada músculo de mi cuello protestando por el movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en las escaleras de la litera justo enfrente de la mía, encaramado en el tercer escalón. Su postura era tan incorrecta que me dolían los dientes. La columna vertebral torcida en un ángulo que las vértebras humanas no deberían acomodar. La cabeza ladeada como un pájaro estudiando a su presa. Pero donde debería haber estado su rostro, solo había piel lisa, sin marcas y pálida como cera de vela. En sus manos sostenía un rosario. Las cuentas eran oscuras, posiblemente de ébano, y cada vez que giraba una entre los dedos, producía ese suave chasquido. Madera contra madera, como huesos secos chocando con el viento invernal. El sonido parecía imposiblemente fuerte en el dormitorio. Sin embargo, ninguno de los otros hombres se movió. Quería cerrar los ojos.
volver a dormirme y dejar que esta visión se disolviera como la pesadilla que sin duda era. Pero el hombre sin rostro comenzó a girar. Todo su torso giró, los hombros siguiendo un eje que desafiaba la anatomía hasta que estuvo completamente frente a mí, mientras sus piernas seguían apuntando hacia las escaleras. El movimiento era fluido, serpente, acompañado por el leve sonido de articulaciones que no deberían existir. Buscando nuevas configuraciones, levantó el rosario, mostrándolo como una ofrenda o una amenaza. A la tenue luz de la luna, vi que faltaban varias cuentas en la sarta, dejando huecos como dientes faltantes en la sonrisa de una calavera. Mientras observaba, paralizado por un terror a la vez primitivo y absoluto, otra cuenta se deslizó de la sarta y cayó al suelo con un sonido como el de una piedra al caer en agua quieta, pero al tocar la madera pulida, no rebotó ni rodó. En cambio, se dispersó en fragmentos pálidos y curvos que parecían inquietantemente astillas de hueso. La cabeza del hombre sin rostro se inclinó aún más, como invitándome a acercarme y examinar su obra. Debí de emitir algún sonido, un jadeo o un gemido, porque de repente se quedó quieto, completamente inmóvil, salvo por sus dedos, que continuaban manipulando metódicamente las cuentas restantes. Una a una cayeron, transformándose al impactar contra el suelo en esos mismos fragmentos blancos como el hueso. Parte racional de mi mente, la parte que me había ayudado a sobrevivir 43 años sin perder el contacto con la realidad, empezó a buscar explicaciones: estrés, insomnio, el entorno desconocido, quizás alguna interacción farmacológica, aunque no había tomado nada más fuerte que una aspirina en meses. Las alucinaciones hipnagógicas eran comunes durante la transición entre el sueño y la vigilia, pero mi cuerpo sabía que no era así. Cada célula gritaba que esto era real, que el hombre sin rostro sentado, imposiblemente retorcido, en esas escaleras de madera era tan sólido y presente como el colchón debajo de mí o las paredes que nos rodeaban. El olor en el aire también había cambiado. Seguía siendo ese aroma subyacente a cera y oración, pero ahora teñido de algo más, algo orgánico y antiguo. Me obligué a apartar la mirada para examinar la habitación en busca de alguna señal de que los otros hombres hubieran notado la intrusión. El hermano Martínez roncaba plácidamente en la cama más cercana a la puerta. El señor Patterson, un contable de Milwaukee, que había hablado durante la oración vespertina sobre cómo se había extraviado tras su divorcio, acurrucado de lado como un niño. Todos dormían tranquilos, arropados en su oscuridad privada. Cuando volví a mirar, las escaleras estaban vacías, los fragmentos de hueso permanecían. El amanecer no podía llegar lo suficientemente rápido. Permanecí rígido hasta que sonó la primera campana a las 6. Luego me levanté y me vestí con precisión mecánica. Los otros hombres se despertaron y comenzaron sus rutinas matutinas. Ninguno de ellos mirando hacia el lugar donde había visto al visitante imposible. Esperé a que el dormitorio estuviera casi vacío antes de acercarme a la litera en cuestión. Las escaleras eran viejas, pero bien mantenidas. Cada escalón desgastado por décadas de pie subiendo. Me arrodillé y examiné el suelo debajo de ellas, pasando los dedos sobre la madera pulida. Nada, ningún fragmento de hueso, ninguna evidencia de alteración. La superficie estaba inmaculada, reflejando la luz de la mañana que entraba a raudales por los altos ventanales. Me dije a mí mismo que esto era la prueba de la teoría de la alucinación. Estrés, insomnio, entornos desconocidos. Todas explicaciones perfectamente lógicas para un fenómeno perfectamente explicable. La mente, después de todo, era famosa por jugar malas pasadas, especialmente cuando se la empujaba más allá de su zona de confort. Pero cuando me levanté para irme, algo me llamó la atención. Allí, encajada entre dos tablas del suelo, cerca de la base de la litera había una sola cuenta oscura. La arranqué y la sostuve a contraluz. Estaba tallada en una especie de madera densa, pulida hasta quedar lisa por innumerables dedos. Quizás ébano o algo similar.
El tipo de cuenta que se encuentra en un rosario antiguo, el tipo que se ha transmitido de generación en generación por manos fieles. El hermano Frances me encontró en la capilla una hora después, todavía agarrando la cuenta. Había estado sentado en el último banco, mirando la sencilla cruz de madera que dominaba la pared frontal, intentando conciliar lo que había visto con lo que sabía que era posible. ¿Problemas para dormir?, preguntó acomodándose a mi lado con los movimientos cuidadosos de un hombre cuyas rodillas han conocido días mejores. Quería contarle todo sobre el hombre sin rostro, las contorsiones imposibles, el rosario que derramaba cuentas como lágrimas. En cambio, levanté el pequeño trozo de madera tallada. Encontré esto en el dormitorio. Dije, pensé que alguien lo habría perdido. El hermano Frances tomó la cuenta y la examinó con la misma atención que yo. Su expresión era indescifrable, pero capté algo en sus ojos. Un destello de reconocimiento quizás o preocupación. Los rosarios viejos a veces se rompen, dijo finalmente. La cuerda se debilita con el tiempo. Encontramos cuentas sueltas por la casa de retiro con bastante frecuencia. ¿Alguna vez? Hice una pausa sin saber cómo formular la pregunta sin parecer completamente trastornado. ¿Alguna vez alguien te ha contado experiencias inusuales aquí? Cosas que no pudieran explicar. El anciano sacerdote guardó silencio un largo rato, moviendo la cuenta entre el pulgar y el índice con un movimiento que me recordó incómodamente los sucesos de la noche anterior. Este es un lugar donde la gente viene a confrontar su oscuridad interior, dijo finalmente. A veces esa oscuridad toma formas inesperadas. Lo importante es no darle más poder del que merece. Me devolvió la cuenta. Quédatela si quieres. Considérala un recordatorio de que no todo lo que vemos es lo que parece. La segunda noche fue peor. Había pasado el día en oración y meditación, siguiendo el programa del retiro con una determinación desesperada. Oración matutina, desayuno en silencio, lectiode, reflexión vespertina, vísperas vespertinas. Cada ritual se sentía como una armadura contra lo que me había visitado la noche anterior, una barrera cuidadosamente construida entre el mundo racional y lo que acechaba más allá de sus fronteras. Pero a medida que caía la oscuridad y el dormitorio se acomodaba a su ritmo nocturno, ese temor familiar comenzó a crecer en mi pecho. Hicía en mi litera con los ojos cerrados, fingiendo dormir mientras cada nervio de mi cuerpo permanecía en alerta máxima. El chasquido comenzó a las 2:43. Esta vez no dudé en mirar. El hombre sin rostro estaba sentado en la misma posición en las escaleras, su cuerpo retorcido en esa configuración imposible, pero ahora podía ver más detalles. Su ropa era sencilla, pantalones oscuros y una camisa blanca que podría haber pertenecido a cualquiera de los participantes del retiro. Sus manos eran pálidas, pero bien formadas, moviéndose con precisión practicada mientras trabajaba las cuentas del rosario y había menos cuentas que antes. Mientras observaba, levantó el rosario para que pudiera ver los huecos que se abrían en el hilo. Casi la mitad de las cuentas habían desaparecido, dejando largos tramos de cordón desnudo. Cada cuenta parecía latir con su propia luz oscura, como iluminada desde dentro por una fuente que no pude identificar. La cabeza del hombre sin rostro se giró hacia mí y, aunque no tenía rasgos, sentí el peso de su atención como una fuerza física. Levantó una mano y me hizo una seña. El gesto era inconfundiblemente claro, a pesar de su inexpresividad. La invitación era tan obvia como aterradora. Acércate. Ven a ver lo que tengo que enseñarte. Me encontré sentada en la cama con las piernas colgando sobre el borde del colchón antes de decidirme conscientemente a moverme. La compulsión era abrumadora, como si me tiraran hilos invisibles. El gesto de señas del hombre sin rostro se volvió más insistente. Su postura imposible, de alguna manera, transmitía ansia. 3 pasos por el dormitorio. 4. 5.
Los otros hombres dormidos bien podrían haber sido cadáveres por toda la conciencia que mostraban. Su respiración continuaba a un ritmo constante, imperturbable por la extrañeza que llenaba el aire como humo. Caminé hacia adelante como en un sueño. Cada paso me acercaba más a la figura en las escaleras. Fue entonces cuando percibí el olor. Al principio era sutil, entrelazado tan a la perfección con la familiar sensación de cera y madera vieja que casi lo pasé por alto, pero con cada paso se hacía más fuerte. Descomposición. No el penetrante hedor de la muerte reciente, sino algo más antiguo y paciente, el olor de cosas que habían estado enterradas demasiado tiempo, de tierra que había revelado sus secretos a regañadientes. El hombre sin rostro dejó caer otra cuenta. Esta aterrizó directamente a mis pies y explotó en fragmentos con un sonido como de cerámica al romperse. Los trozos eran más grandes ahora. Claramente reconocibles como huesos, huesos de dedos quizás o fragmentos de una muñeca. Brillaban blancos a la luz de la luna, pulidos hasta un brillo antinatural. Dejé de caminar. La parte racional de mi mente, que se había estado aquietando cada día del retiro, se reafirmó de repente con la fuerza de una bofetada. ¿Qué estaba haciendo? Caminando hacia una figura alucinatoria en mitad de la noche, siguiendo los gestos de algo imposible de existir. El estrés de los últimos meses me había pasado factura, sin duda, más de lo que creía. Me di la vuelta y volví a mi cama. Cada paso, un acto consciente de voluntad contra la fuerza que aún sentía en las escaleras. Tras mí, el chasquido se detuvo de repente, reemplazado por algo que podría haber sido un suspiro o quizás el sonido de madera vieja al asentarse en el aire nocturno. Me tumbé y me tapé la cabeza con la fina manta, creando una barrera que me parecía patéticamente inadecuada, pero era todo lo que tenía. Bajo la protección de algodón, me presioné los ojos con las palmas de las manos e intenté convencerme de que al volver a mirar las escaleras estarían vacías. Me equivocaba. Cuando por fin salí de mi tienda improvisada, el hombre sin rostro estaba de pie a los pies de mi cama. Era más alto de lo que creía, delgado, pero de alguna manera corpulento. La imposible torsión de su torso se había enderezado, aunque su cabeza seguía ladeada en ese ángulo antinatural. En sus manos sostenía los restos del rosario, apenas unas cuentas ensartadas en un cordón que parecía más tenue que cuerda. Extendió el rosario hacia mí, ofreciéndolo con el mismo gesto que había usado para acercarme. De cerca pude ver que las cuentas restantes no estaban talladas en madera. Eran de hueso, cada una esfera perfecta pulida, hasta una blancura reluciente y estaban cálidas. Incluso a varios metros de distancia podía sentir el calor que irradiaban como pequeños soles. El pecho del hombre sin rostro subía y bajaba en una parodia de respiración. Donde debería haber estado su boca. La piel se movía ligeramente como si intentara pronunciar palabras que su falta de rasgos imposibilitaba. Quise gritar. Quise despertar a los otros hombres, romper la terrible intimidad de este encuentro y arrastrarlo a la cruda luz de la realidad compartida. Pero mi voz me había abandonado, dejando solo un dolor agudo en mi garganta, donde deberían haber estado las palabras. En cambio, me encontré extendiendo la mano. El movimiento fue involuntario. Mis manos se extendieron hacia el rosario ofrecido, a pesar de que todos mis instintos me lo impedían. El hombre sin rostro se inclinó hacia adelante. Su rostro sin rasgos distintivos transmitía expectación. Las cuentas restantes del rosario palpitaban con más fuerza. Su luz interior proyectaba sombras móviles en las paredes del dormitorio. Mis dedos estaban a centímetros de la primera cuenta cuando la voz del hermano Frances atravesó la oscuridad.